Los siguientes gráficos A y B muestran la temperatura medida en grados Celsius que fue registrada durante cada hora de un día en dos localidades distintas, pero muy cercanas ya que distan 70 kilómetros entre ellas, de la provincia de Buenos Aires, Tandil y Azul. La relación que se muestra en los dos gráficos es una función. ¿Cuál es el dominio e imagen de la relación establecida? ¿La temperatura de la hora cero varía en cada localidad siendo las mismas tan cercanas? ¿Existe algún intervalo de tiempo donde la temperatura es menor a cero? ¿Cuál es la hora donde la temperatura es máxima? ¿Podemos predecir a qué mes del año corresponde? ¿Existe alguna relación entre la temperatura y los meses del año? Las ciencias que estudian los procesos relacionados con la vida necesitan analizar y resolver múltiples situaciones y problemas. Para explicitar, describir y formular los elementos y conexiones involucradas en las distintas situaciones, se debe presentar a las mismas de una manera objetiva, ya que allí se definen las relaciones entre las mediciones cuantitativas del problema y sus propiedades. Esta representación se denomina modelo y pueden ir desde formas sencillas hasta estructuras más elaboradas. Un modelo es una representación de la realidad, una expresión simplificada y generalizada de las características de una situación, fenómeno, objeto o sistema del mundo real. Los pasos básicos en la formulación de un modelo incluyen la conceptualización, realización y solución del mismo. Cada uno de ellos deben ser corroborados ya que validan el modelo. Por otra parte, como para la concreción de los pasos indicados se utilizan esquemas, ecuaciones, funciones, probabilidades, diagramas, etc., presentados con números, letras, imágenes, símbolos, etc. Decimos que realizamos un modelo matemático. Un modelo matemático permite describir el problema en cuestión, su evaluación, simulación y pronóstico mediante ecuaciones que relacionan las variables intervinientes. Por ejemplo, la velocidad media de un cuerpo se calcula como el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo empleado que se representa por la fórmula modelo. Muchos de los modelos matemáticos describen situaciones en donde se encuentran relacionadas distintas variables. Por ejemplo, cuando 1. Un productor desea conocer la relación o correspondencia entre las ganancias de establecimiento y su nivel de producción. 2. Un biólogo se interesa en el cambio de tamaño de cierto cultivo de bacterias con el paso del tiempo. 3. Un psicólogo quisiera conocer la relación o correspondencia entre el tiempo de aprendizaje de un individuo y la longitud de una lista de palabras. 4. Un meteorólogo desea estudiar la relación entre la temperatura y las estaciones del año para cierta región de la Argentina, etc. Las variables que describen el comportamiento de la mayoría de las situaciones antes descriptas y otras similares aparecen entonces relacionadas entre sí. Estas correspondencias o asignaciones que nos permiten analizar y estudiar el cambio de las variables se llaman relaciones. Las relaciones que cumplen con propiedades particulares son el principal objeto de estudio a fin de modelizar situaciones reales. Ellas nos permiten describir y analizar los fenómenos, ya que para cada valor de la variable considerada existe un único dato resultado. Estas relaciones reciben el nombre especial de funciones. Una función es una relación que asocia a cada elemento de un conjunto A, conjunto de salida, 1 y solo uno del conjunto B, llamado su imagen. Para una función de A en B expresamos como f es una función del conjunto A en el conjunto B.
F asigna a X perteneciente al conjunto A la imagen y perteneciente al conjunto B. Y es la imagen de X por la función F. Una forma de representar las funciones es mediante gráficos. En el sistema de coordenadas cartesianas se representa el dominio de funciones en el eje de las abscisas, eje X, y la imagen en el eje de las ordenadas, eje Y. De esta manera, cada elemento del dominio y su correspondiente imagen se pueden expresar mediante un par ordenado, que se corresponde con un punto en el plano coordenado en el cual, donde Y es igual a f de X. Los gráficos permiten observar en forma simple los cambios que presentan las funciones, así como predecir tendencias de las mismas. En cambio, no son adecuados si se quiere determinar exactamente el valor de la función cuando, por ejemplo, las escalas no son precisas o los valores no aparecen en el gráfico. Vanessa es encargada de un gimnasio y debe adecuar las rutinas a la situación actual. Sabemos que en una caminadora en posición horizontal, el número de calorías quemadas en una hora es una función lineal de la velocidad de la caminadora. Una persona que camina a una velocidad de 4 km por hora quemará cerca de 210 calorías. En cambio, si lo hiciera a 10 km por hora, la persona quemará 360 calorías. El número de calorías quemadas también depende de la inclinación a la que se coloque la cinta. En una caminadora que va a velocidad constante, la cantidad de calorías quemadas es una función de la inclinación de la caminadora. A 7 km por hora, con 5 grados de inclinación, una persona quemará 390 calorías. En cambio, a 7 km por hora, con 15 grados de inclinación, la persona quemará 590 calorías. Como es obvio, también la cantidad de calorías quemadas dependerá del tiempo que estemos usando la caminadora, pero por el momento los turnos son de solo 1 hora. Vanessa debe preparar diferentes planes, ya que sus clientes tienen disímiles edades y estados físicos, pero también informa la cantidad de calorías quemadas. Miguel, un señor de 60 años, está 1 hora en la caminadora, sin inclinación, a una velocidad de 8 km por hora. ¿Cuántas calorías habrá quemado según la estimación realizada por Vanessa? Estefanía ha puesto la caminadora a 9 grados y camina a 6 km por hora. En su informe, ¿cuántas calorías deberán figurar que ha quemado? Las funciones lineales son una poderosa herramienta para modelizar la realidad. La primera y más simple aproximación que podemos hacer ante una situación es plantearla como una función lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios observados en una de las variables son proporcionales a la otra. Para visualizarlo, existen numerosos ejemplos. Cada vez que usamos un taxi, el valor del viaje es proporcional a la distancia recorrida por el taxi más la bajada de bandera. El precio que pagamos por una gaseosa es proporcional al volumen de la gaseosa más un costo fijo por el envasado y el enfriado. En general, las funciones lineales se escriben a través de la ecuación matemática. F de x igual a por x más b, donde A representa la pendiente de la recta y B la ordenada al origen. Su representación gráfica será una recta. Sabemos que si A es positivo, la recta será creciente, y si A es negativo, será decreciente. El caso particular de que A sea 0 corresponde a una función que le asigna a cualquier valor del dominio el mismo valor de la imagen. Es entonces una función constante. En cambio, B representa el valor donde la recta corta al eje Y y se llama ordenada al origen. En el caso particular de que B sea 0, la recta pasará por el centro del sistema de coordenadas.
Existen distintas formas de encontrar la expresión de la función lineal a partir de datos conocidos. En particular, podemos encontrar la recta que pasa por dos puntos. En este caso, la pendiente se calcula utilizando la ecuación de la figura, donde x1 e y1 son las coordenadas de un punto y x2 e y2 son las coordenadas del otro punto. El cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas será la pendiente a. Para obtener el coeficiente b, alcanza con sustituir en la expresión de la función los valores de unos de los puntos tomados y despejar el único dato desconocido que es b. En nuestro problema tenemos que la cantidad de calorías quemadas es proporcional a la velocidad con que programemos el caminador. Por los datos del problema, podemos decir que uno de los puntos es 4, 210, y el otro es 10, 360. Entonces, podemos determinar el valor de los coeficientes de la función Q igual a por V más B, donde Q es la cantidad de calorías quemadas y B es la velocidad con que se programó el caminador. Reemplazando, nos queda que la pendiente es 360 menos 210 sobre 10 menos 4, o sea, 150 sobre 6, que nos da 25. Para encontrar la ordenada al origen, reemplazamos en Q igual a por V más B en uno de los puntos. Por ejemplo, si tomamos Q igual 360 y B igual 10, nos queda que 360 igual 25 por 10 más B. De aquí sacamos que B es la diferencia entre 360 y 250 que se obtiene de multiplicar 25 por 10. La expresión que representa las calorías quemadas en función de la velocidad de la caminadora será entonces Q igual 25 por B más 110. El gráfico obtenido es la recta de la imagen. ¿Hay algo que les llame la atención? Calcular el valor del alquiler de un inmueble desde un enfoque comercial implica analizar y comparar con otros inmuebles similares que se estén alquilando. Y desde el punto de vista financiero, se debe tener en cuenta el monto de lo invertido, como si este valor se depositara en un banco para que generara intereses. El saber cómo calcular el valor de alquiler de un inmueble es uno de los primeros pasos que deberán hacerse para colocar en renta una propiedad. Luego, se deben considerar conceptos técnicos y legales como conseguir el inquilino, la solvencia de éste, el aval, el contrato. La empresa de bienes raíces, Habitar, es propietaria de un conjunto de 70 departamentos y realizó un estudio con el siguiente resultado. Se puede alquilar cada departamento a 25.000 pesos por mes, obteniendo de este modo una renta total mensual de 1.750.000 pesos. Por otro lado, por cada 1.000 pesos que se aumente el valor del alquiler mensual, se tendrán 2 departamentos desocupados sin posibilidad de alquilarlos. ¿Cuánto se debe cobrar por el alquiler de cada departamento si la empresa desea obtener una renta mensual de 1.798.000 pesos? ¿Hay una única solución? ¿Cuál es la máxima renta anual? La definición de la función cuadrática es la de un polinomio de segundo grado. Por eso es importante destacar que el coeficiente a es distinto de 0. Para su estudio es importante analizar cada parámetro de su definición: el coeficiente cuadrático a, el coeficiente lineal b y el término independiente c. Una función cuadrática tiene por gráfico una parábola que se caracteriza por tener un valor máximo o un valor mínimo, de acuerdo al signo del coeficiente cuadrático a.
Para encontrar ese valor máximo o mínimo, se debe encontrar el vértice de la parábola a través de la fórmula, así como la famosa fórmula de Bhaskara para hallar sus raíces, si es que tiene. A diferencia de la función lineal, que o es creciente o es decreciente en su dominio, las funciones cuadráticas tienen intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento dentro de su dominio. En este ejemplo, vemos que la función es creciente hasta el x igual 2.5, la abscisa del vértice, y que a partir de ese x, la función decrece. Este ejemplo muestra que esta función tiene un máximo en x igual 2.5 y que el valor máximo que alcanza la función es 8.25. Si el valor del alquiler es de 25.000 pesos, alquilo los 70 departamentos y entonces tengo una renta de 1.750.000 pesos, pero si el valor del alquiler es de 26.000 pesos, solo voy a poder alquilar 68 departamentos. Entonces, la renta será de 1.768.000 pesos. Veamos este análisis en una tabla. Si el valor del alquiler es de 25.000 pesos, podemos alquilar la totalidad de los departamentos alcanzando un beneficio de 1.750.000 pesos. Si aumento el alquiler a 26.000 pesos, se observa que, si bien no se puede alquilar la totalidad, el beneficio alcanza un valor mayor a 1.768.000 pesos. Si aumento 1.000 pesos más, solo se puede alquilar 66 unidades, pero el beneficio sigue aumentando y alcanza a 1.782.000 pesos. Llamamos n al número de aumentos que podemos hacer al alquiler básico por 1.000 pesos, es decir, n igual 1, aumento 1.000 pesos, n igual 2, aumento 2.000 pesos, n igual 3, aumento 3.000 pesos, etc. La renta total se calcula como el valor del alquiler por la cantidad de departamentos alquilados, es decir, que la renta resulta una función cuadrática de n, con coeficiente cuadrático igual a menos 2.000 y coeficiente lineal igual a 20.000, por lo cual sabemos que será una función con un máximo en el vértice de la parábola. Si graficamos esta función, se puede ver que su valor máximo se obtiene cuando n igual 5, por lo cual el valor óptimo de alquiler sería de 30.000 pesos. Una importante cadena de heladerías desea expandir su franquicia fuera del país. Sin importar la región, el nivel de ventas de sus helados se repite de forma aproximada al cabo de cada año, es decir, que presenta valores similares en cada estación. ¿Cuál es el modelo matemático, es decir, función que mejor representa este fenómeno cíclico? ¿Es rentable un negocio que se adapte a este modelo? Existen muchos fenómenos que se repiten en forma periódica, como por ejemplo, el avance y retroceso de las mareas, el día y la noche, la producción de kilogramos de leche por día en una vaca de tambo al cabo de un año. Estas situaciones, y en general todo fenómeno que repite cada cambio periódico de la variable independiente, se modela con las funciones trigonométricas. Recordemos que trigonometría, etimológicamente, significa medida de ángulos de un triángulo. Así, las funciones trigonométricas se definirán a partir de asignarle a la variable independiente la medida de un ángulo. Las funciones trigonométricas más conocidas son seno de x, coseno de x y tangente de x. Si consideramos el ángulo T y el punto P, donde el lado final del ángulo interseca a la circunferencia unidad, entonces llamamos función seno del ángulo T a la función que asigna a cada ángulo T el valor de la ordenada del punto P, es decir, seno de T es igual a I.
Llamamos función coseno del ángulo t a la función que asigna a cada ángulo t el valor de la abscisa del punto P, donde el lado final del ángulo interseca a la circunferencia unidad, es decir, coseno de t es igual a x. Llamamos función tangente del ángulo t a la función que se define como la división entre el seno del ángulo t y el coseno del ángulo t. Para cualquier ángulo t, independientemente del número de giros y del sentido del mismo, el lado final siempre corta a la circunferencia unidad. Por lo tanto, podemos definir que el dominio de las funciones seno y coseno son los números reales. Por definición de las funciones seno y coseno, sus valores siempre corresponden a la ordenada y la abscisa del punto P, donde el lado final del ángulo de t radianes corta la circunferencia unidad. Entonces, el punto P tiene siempre sus dos coordenadas variando entre 1 y -1, lo que indica que la imagen de las funciones seno y coseno es el intervalo -1 y 1. Las funciones seno de t y coseno de t son funciones periódicas de periodo 2π, es decir, que sus imágenes se repiten al sumar el valor constante 2π a la variable. En nuestro problema, el fenómeno cíclico corresponde a la función b de t igual 7 por entre paréntesis 1 menos coseno de pi sobre 6π, que corresponde al volumen de ventas del producto en función de tiempo. Se observa que en los meses 12 y 24 no hay ventas y los picos de ventas se producen cada 6 meses. A partir de la situación planteada, en esta actividad te invitamos a realizar un informe posicionándote en el rol de Juan. Aquí deberás considerar los siguientes ítems. 1. Descripción de la gráfica de la función observando sus coeficientes. 2. ¿Cuál es el precio máximo a partir del cual los consumidores argentinos dejan de demandar carne de cerdo? 3. Si 13,50 en kilogramo por persona es la cantidad de saturación de kilogramo de carne de cerdo que los consumidores argentinos están dispuestos a demandar, ¿cuál es su precio de saturación? 4. Para un precio de 75 pesos por kilogramo, ¿cuál será la cantidad demandada? A partir de lo anteriormente detallado, elabora el informe en un único documento de Word y envíalo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Para realizar la actividad es importante que tengas en cuenta e interrelaciones todos los contenidos estudiados en el módulo 1, relacionados con las herramientas necesarias para plantear y resolver una situación problemática aplicando funciones cuadráticas. Informe. En el análisis del consumo de carne en Argentina se pueden identificar los siguientes puntos. La parábola tiene las ramas hacia abajo, sin desplazamientos y simétrica al eje y con ordenada al origen en 115. Las coordenadas del vértice son 0, 115, donde 0 representa a la demanda nula y 115 el precio. El precio de saturación para una demanda de 13,50 es 63,44 pesos, ya que P 13,50 es igual a menos 0,25 por 13,50 al cuadrado más 115. P 13,50 es igual a menos 0,25 por 182,25 más 115. P 13,50 es igual a menos 45,56 más 115. P 13,50 es igual a 63,44. La cantidad demandada para un precio de 75 es 12,65 kilogramos por persona, ya que 75 es igual a menos 0,25 por q al cuadrado más 115.
75 menos 115 es igual a menos 0,25 por q al cuadrado. Menos 40 es igual a menos 0,25 por q al cuadrado. Raíz de 160 es igual a q. 12,65 es igual a q.